VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, presidente, y hoy el ministro administrativo del gobierno del presidente Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole estos 29 días que tienen ustedes, que tiene el presidente Luis Abinader gobernando a 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores. ¿Qué significado tiene? ¿Qué esperanza puede ofrecer o ofrece? ¿Qué diría usted? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por recibirme hoy en Aeromundo, un espacio que es propio de la democracia, no le pertenece a usted, le pertenece al pueblo dominicano. Es un esfuerzo constante por que trascienda la verdad, que se conozca los temas nacionales con el mayor nivel de profundidad posible. Es un espacio plural. Y me siento muy complacido, altamente complacido. Muchas gracias. De acompañarle en la mañana de hoy. Estos 29 días de alguna manera han perfilado lo que será el gobierno del presidente Luis Abinader. Un presidente que será reformador, que tomará o ha tomado la rienda del Estado para organizarle, para hacerlo más transparente, a la vez también más asequible. Es un gobierno que está planteado para la generación de riquezas, de trabajo y de bienestar para la gente. Basta con ver los ejemplos que ha emitido el presidente Abinader en estos 29 días para que se conozca la dimensión de la persona que hoy nos dirige. Quizás muchos lo conocíamos o pensamos haberlos conocido en una campaña, pero la persona no se conoce mejor, sino que cuando se le da la oportunidad o se le da la responsabilidad, el peso, el compromiso sobre sus hombros de dirigir, por ejemplo, una función tan sensible, de tanta responsabilidad como el Estado. Gobernar el país. Así es. Y ese hombre, en 29 días, ha dado ejemplos como el de, por ejemplo, ir al sur, a Pedernales, que ha sido quizás la tierra de mayor contraste, hermoso, con todo el potencial del mundo, con un gran capital, pero que la gente durante años ha languidecido en la pobreza. Y allí comienza a proyectarse uno de los primeros y principales proyectos de desarrollo de turismo de todo el país y la región del Caribe, al tiempo que el presidente pernoctó en un hotel, por cierto, confortable, decente, pero del pueblo de Pedernales, sin muchos apavientos, sin grandes formas, ni el protocolo que quizás se estilaba en el pasado, porque es un presidente que quiere hacer preñar esa tierra de Pedernales al tiempo que vive con ella. Pero también ha sido un presidente que en 29 días de allí se transporta a Miches y da el primer Picasso a un hotel de altísimo nivel, de 5 estrellas, con una inversión millonaria internacional, mexicana por cierto, que vino a invertir en esas playas también vírgenes del este del país. Un presidente que luego se transporta a Montecristi, otra joya de la naturaleza, de las bondades naturales de República Dominicana, que no ha tenido oportunidades, que se le ha dado tantos primeros Picasso a Manzanillo que casi se hunde. Y sin embargo, este hombre, con una idea integral de lo que será o lo que sería Manzanillo, como un puerto estratégico no solamente de logística, sino de un gran complejo industrial de astilleros y de producción de energía, hará no solamente que Montecristi crezca, sino que toda la región se dinamice y pueda proyectarse de una manera jamás vista. En el día de ayer celebramos el primer Consejo de Gobierno de esta gestión en Santiago de los Caballeros, epicentro de la historia dominicana y de todo el desarrollo comercial y empresarial de la región del Cibao. Todos nosotros, los ministros, estuvimos en Santiago acompañando al presidente Abinader. Transportó el gobierno al interior, lo sacó del Palacio Nacional. Estos 29 días, don Guillermo,
sin grandes, sin deseos necesariamente de generar una agenda para que pueda impresionar a nadie, ha sido un esfuerzo sincero de un hombre ejecutivo que hará que este país cambie. Señor ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno, abrir las puertas del diálogo en la era del diálogo, del consenso, del entendimiento con contrarios, opositores políticos. ¿Qué significado tiene eso para usted? En primer lugar, coherencia, porque durante meses brindamos o invitamos al concurso de todas las fuerzas políticas para poder atender el COVID o la crisis sanitaria que vive el país de una manera más oportuna. La pandemia. Claro, hoy desde el gobierno no hemos abandonado nuestro discurso porque no era uno político. Era uno de convencimiento de que solamente unidos teníamos la capacidad o tenemos la capacidad de sacar este país adelante de una manera más, con mayor nivel de agilidad, mucho más expedito. Y por eso el presidente Abinader, más allá de cualquier elemento que nos divide, porque con muchos de esos partidos tenemos grandes diferencias, del pasado, del presente y del futuro. Sin embargo, por momentos hay que dejar a un lado las pasiones políticas y nuestras diferencias e invitar a la concordia. Fue a los partidos de la oposición, le explicó lo que estaba haciendo, lo que había hecho durante estas 2 o 3 semanas de gestión gubernamental y los invitó todos a abrazar un proyecto, sobre todo alrededor de la pandemia, que puede hacer que tengamos una salida mucho más fuerte y mucho más robusta de ella que la que estaba originalmente planteada o la que se proyectaba. Entonces lo que está haciendo es una demostración de liderazgo de un demócrata. Totalmente. No de un hombre que cree en autoritarismo. No, nosotros estamos frente a un demócrata. Y no solamente ha demostrado, por ejemplo, en esas visitas que hizo y que seguirá haciendo, donde se reúne con el gran liderazgo nacional, sino que lo ha hecho en otras muestras. Por ejemplo, en el impulso a la independencia del sistema judicial, con la elección de una procuradora que, a decir de ella misma, la primera vez que habló con el presidente Abinader fue el 16 de agosto cuando le juramentó. Así es. Esa es la demostración de un presidente que apuesta por la institucionalidad y por la democracia. Bueno, usted sabe, ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que a todos los gobiernos en los últimos 59 años, de vida democrática hasta accidentada, porque tuvimos hasta una revolución y también derrocamiento de un gobierno constitucional, se le han dado a los gobiernos elegidos por la voluntad popular los 100 días de tregua. Pero ahora vemos que a 29 días de esta administración que preside Luis Abinader, el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, ha salido precisamente exigiendo respeto cuando no rinden cuenta de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. ¿Qué diría usted? En la tradición política de la República Dominicana, y más allá, en otros países también de América Latina y de la región, es muy costumbre de que una vez legitimado un gobierno, recibiendo el apoyo de la gente, se le dé la oportunidad de iniciar su gestión sin mayores contratiempos. 100 días es lo usual en República Dominicana, o ha sido lo usual en oportunidades más de ahí. Es más, hay gobiernos que no se merecen ni tan siquiera la tregua por razones diversas en la historia dominicana y se le ha permitido o se le ha dado ese espacio para que pueda lanzar o pueda construir sus primeras iniciativas de una forma sin mayores escollos. Sin embargo, en el desarrollo del casi 30 días que tenemos de gestión gubernamental, 29 días para ser de manera más preciso, el resultado ha sido uno muy diferente. En la semana pasada conocíamos los resultados, por ejemplo, de las reuniones de algunos partidos de la oposición, al que yo creo que debe ser oportuno el momento para que ellos reflexionen con mucha tranquilidad, con la paz que dan estos espacios de tiempo en donde la política no está quizás tan activa, para pensar por qué el pueblo dominicano los echó del poder. José Ignacio Paliza, las responsabilidades en el ejercicio del poder frente a su pueblo, frente a nuestro pueblo, que dio un paso grande democrático,
decidir sacar del poder a un partido de 20 años. Y esa votación de ese voto soberano fue porque se hartaron, se cansaron de la arrogancia, prepotencia y del robo. Hoy, en medios de comunicación de la República Dominicana, se comenzó a crear una preocupación de concentración de toda la publicidad y cosas de esta en manos de una empresa o de una persona. Tal. ¿Cuál ha sido su posición? No, no es cierto. En el gobierno dominicano no hay intención de concentrar ni espacios de poder, ni tampoco de posibles negocios. Nosotros no estamos aquí para hacer negocios. Nosotros hemos venido al gobierno con otra intención. Particularmente en el Ministerio Administrativo de la Presidencia no habrá negocios. Y el presidente tampoco lo tolera ni lo patrocina. Mucho menos, porque es una persona con una formación, una estirpe de familia y un compromiso de padre y madre como el que tenemos la gran mayoría de los que hemos sido hoy o estamos hoy el gobierno. Y no generalizo porque, para ser honesto, no conozco a todos. Tengo que ser un poco flexible o benevolente en el comentario, pero la intención de nosotros no es esa. Nosotros no vamos o no hemos venido al gobierno a buscar un pedazo para nosotros. Nosotros hemos venido a cambiar esa matriz y a cambiar esa realidad que durante años se ha impreso y ha echado raíces en el gobierno dominicano y en la cultura política dominicana, que hay que arrancarla. Y por tanto, ese no es el comportamiento, ni el deseo, ni será la intención. Claro, existen muchos espacios de reforma en el gobierno dominicano que hay que impulsar. La publicidad, por ejemplo, o la vinculación con medios es una. Usted sabe, y el pueblo dominicano ha sido manifiesto, que también muchos han aprovechado esa realidad para hacer grandes negocios en favor de pocos y en detrimento del pueblo dominicano. Pero eso no va a ocurrir en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el que usted tiene una autoridad muy preponderante. Es uno de los compromisos que hicimos durante la campaña y que evidentemente haremos o tendremos como una bandera propia. Nosotros, vuelvo a repetir, don Guillermo, este debe ser un gobierno de los buenos ejemplos, no de los negocios ni del crecimiento patrimonial de nadie. Nosotros hemos venido a cambiar eso y esa debe ser la actitud de todos y todas los que hoy estamos en el gobierno dominicano. Señor presidente del Partido Revolucionario Moderno, aspiraciones legítimas de muchos PRMistas, cuando todavía hay una gran cantidad de funciones que no han sido designados los funcionarios. ¿Qué le diría usted a esos PRMistas que expresan necesidad de que lo tomen en cuenta? ¿Qué diría usted? Mire, esto es un proceso que requiere de mucha paciencia y de mucha prudencia de la militancia del partido, lo que hemos construido este espacio de cambio que ha llegado y que estamos en el proceso de impulsar. Yo le pido, como lo ha dicho el presidente Abinader en alguna oportunidad, cierta paciencia, porque los cambios que hemos invitado no se van a producir en un día, sino que es propio de un recorrido. Así también la oportunidad que tendrán muchos compañeros y compañeras del PRM de participar de ese cambio y que de alguna forma sea reconocido su esfuerzo a través del tiempo. La integración al gobierno de muchos hombres y mujeres dependerá de muchos aspectos, dependerá de sus aptitudes, de sus capacidades, de su interés. Y nosotros tenemos, si queremos cambiar el Estado, que esos cambios se vayan produciendo de manera paulatina y sistemática. Pero usted en el Partido Revolucionario Moderno, al que asiste diariamente, está participando y pidiéndole a las comisiones en todo el país que escojan sus recomendaciones. Lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno, la dirección de campaña, una vez concluido las elecciones y ganado el proceso, fue conformar una comisión, una de ellas, de evaluación de empleos o de desempeño, con la intención de que en todo el territorio nacional se pudiera identificar la estructura gubernamental y, de acuerdo a las aptitudes de cada compañero y compañera en esas posiciones territoriales, fueran recomendadas personas que estuvieran aptas o con las condiciones y además vamos a decir, la identificación con los temas que se iban a tratar. Hasta el momento, una parte importante del territorio ha generado consensos alrededor de esas recomendaciones que iba a hacer y nosotros le hemos dado concurso.
Algunas otras aún están pendientes, porque siempre hemos querido que sean esas recomendaciones producto del consenso de liderazgo territorial, porque las recomendaciones que se le va a hacer a un presidente para que designe a tal o cual compañero en una posición tiene que ser la más idónea, la más apta y la que pueda recoger también el concurso y el apoyo, la mayor cantidad de compañeros y compañeras para que entonces tenga más fuerza de poder impulsar la gestión que todos esperamos que esa persona impulse. Usted sabe, ministro administrativo de la presidencia, que la pandemia ha producido en la República Dominicana y también en muchos países del mundo una cantidad de desempleo impresionante. En la República Dominicana más de 1 millón de dominicanos hoy por la pandemia se han visto desempleados, están desempleados. Una cantidad de negocios han quebrado. Entonces vemos que la administración está buscando políticas pragmáticas, rápidas, económicas para producir y estimular el empleo en la República Dominicana. ¿Cómo lo explicaría a usted? Es así. Inclusive la pandemia ha afectado una de nuestras principales industrias. Por ejemplo, el turismo. Y el tiempo para poder proyectar la recuperación completa del sector turismo y de otras es aún desconocido, porque la pandemia hoy no termina ni sabemos de manera específica cuándo será la conclusión de la misma. Por eso es que el presidente Abinader está en el proceso de utilizar con el mayor nivel de creatividad y de la mejor forma de organizar la inversión pública en áreas específicas que puedan generar mayor nivel de retorno, al tiempo en el que invitamos la inversión extranjera. Por eso el presidente Abinader ha dicho, entre otras cosas, que va a relanzar sus relaciones con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos hoy, que por proximidad, por los dominicanos que viven allí y por un sinnúmero de elementos históricos, tenemos una vinculación real. Y este es el momento de poder flexibilizar muchas de las trabas que tradicionalmente han estado ahí para atraer inversión extranjera. El presidente Abinader, vuelvo a repetir, Pedernales, Montecristi. En Santiago, en este propio fin de semana, dimos de alguna manera las pinceladas de lo que será la carretera del Ámbar, esa carretera que unirá a Santiago y Puerto Plata en menos de 25 minutos y que generará sinergias nunca antes conocidas entre el mar y todo el centro de la isla. Esas son las inversiones y los proyectos que queremos atraer, inversión extranjera directa, de tal manera que pueda hacer que la economía rápidamente pueda reanimarse y entonces esos estragos que causa la pandemia en el día de hoy no sean tan fuertes, no sean tan presentes como todos y cada uno de nosotros lo estamos padeciendo y como se ha ido produciendo en todo el mundo, porque esta pandemia, esta crisis no es exclusiva de nosotros, sino que nos ha unido a los pueblos del mundo alrededor de esa realidad y entre todos tendremos que salir hacia adelante. Licenciado José Ignacio Paliza, sabemos que usted ejerce decencia política. Usted la demuestra. No lo decimos nosotros, sino su comportamiento. ¿Qué puede usted exhibir en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, al lado del presidente Luis Abinader? ¿Qué puede usted exhibir como logros en estos 29 días? El Ministerio Administrativo de la Presidencia, así mismo como el de la Presidencia en sí, somos dos brazos que asistimos de manera permanente al presidente de la República. Claro, cada uno con objetivos diferentes y con intenciones de asistirlo en diferentes partes de la gestión gubernamental, pero somos un equipo que hacemos desde el Palacio Nacional que esa metodología, esa planificación central del gobierno del presidente Abinader, de sus visiones y sus ejecuciones sean posibles, se le dé el seguimiento adecuado y que las conclusiones del mismo estén servidas y puedan ser debidamente identificadas. Yo les decía en una de las preguntas anteriores que nosotros no habíamos ido al gobierno a hacer negocios. Las principales... ¿A robar? Bueno... A robar, a hacer un ladronazo más. O a utilizar influencias para generar rentabilidad económica. No, para algunos. Esa no es nuestra función, no es el compromiso que hemos asumido. No solo con el pueblo dominicano, con nosotros mismos, con mi mujer, con mis hijos, con la memoria de un papá. Ese es ese ejemplo que nosotros queremos, junto al presidente Abinader, impulsar
desde el Palacio Nacional. Si alguien me dice al final de estos 4 años de gestión gubernamental, ¿cuál puede ser el principal legado que ustedes desde el Palacio puedan exhibir al pueblo dominicano? Son buenos ejemplos. Este tiene que ser el gobierno de los buenos ejemplos, que pueda utilizarse el poder, sus principales figuras, para hacer, de alguna manera, invitar a la sociedad dominicana a que emulen o que en sus propias actividades, públicas o privadas, también den buenos ejemplos. Claro. También hemos hecho un sinnúmero de esfuerzos internos en el ministerio para hacerlo mucho más, mucho más ligero en tamaño de la organización de sus estructuras internas. Hemos mejorado los procesos para que sean mucho más eficientes y además para que los compromisos que haga el presidente puedan salir mucho más rápido a ser ejecutados. ¿Qué encontró? Pero usted no le dice al pueblo qué encontró en ese ministerio administrativo de la presidencia. 20 años duró el PLDismo allí. Lo que más me ha sorprendido en el transcurso de estos 29 días en el Congreso, en el Poder Ejecutivo en sentido general, son los altos niveles de desorganización que existía. Era una gran maquinaria que se había construido para generar rentabilidad política y para ganar las elecciones. Instituciones con una nómina pública, claro, con una cantidad importante de personas que ganaban un salario, devengaban un salario y no trabajaban, pero con 3, 4 y 5 nóminas que no lo eran, que no eran públicas y que se quedaban detrás de los escritorios y que el único fin de esas personas era generar nueva vez un compromiso político a través de un cheque. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Grandes negocios hechos desde el Estado Dominicano, desde cada una de sus instituciones. Creo que pocas pudieran haberse escapado a esa realidad en el transcurso de estos 20 años. Por eso era lo oportuno y por eso fue lo oportuno de la decisión del pueblo dominicano de sustituirlos o cambiarlos. Mire, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para ponerle un ejemplo, se manejan algunas compras que son muy sensibles. Y nosotros hemos decidido a solicitarle al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un acompañamiento para que esas compras que nosotros hacemos tengan de alguna manera la veeduría de un organismo internacional no contaminado que pueda certificar que esas compras que nosotros estamos haciendo sean las oportunas. No estamos delegando las compras en ellos, sería un acto inclusive hasta de irresponsabilidad política, pero sí hemos solicitado su acompañamiento, que estén ahí, y estamos suscribiendo en los próximos días esos acuerdos o esos tratados para que nos den a nosotros el soporte y podamos nosotros sacar de una manera y de por todas la nebulosa que puede existir o que puede haber existido de que allí se pueden hacer o desde allí se pueden hacer negocios. Entonces, usted y yo y muchos dominicanos que nos ven, no debemos renunciar al optimismo en el comportamiento de la administración del presidente Luis Abinader. No, el compañero Luis Abinader es un hombre diferente y ya lo verán, que no ha ido al gobierno a beneficiarse porque no es propio de su carácter, de su ser, de su propia formación. Sí le pedimos al pueblo dominicano compañía porque la necesitamos y participación activa. La oposición inclusive la celebramos porque la oposición solamente nos hace más fuerte en la medida en la que sea responsable y que la oposición pueda ser también constructiva. Nosotros queremos que el pueblo dominicano esté con nosotros en este trayecto porque lo necesitamos. El cambio que ha propuesto el compañero Luis Abinader y que está en el proceso de construir no es solamente la hechura de un hombre, claro, tiene que tener el tesón y el liderazgo de él, sino que también debe ser abrazado por cada uno de los dominicanos y las dominicanas, porque el cambio que propone el compañero Luis Abinader, hoy presidente de la República, es uno sincero, es uno concreto, pero requiere, para que sea profundo, el apoyo de todos los dominicanos y todas las dominicanas. ¿Y usted tiene fe, un hombre optimista que no renuncia a ello? ¿Usted tiene fe que se va a sancionar a los que robaron por más de 20 años, con corrupción pública y privada, con todo tipo de mafias? ¿Cree usted que el pueblo dominicano que votó por eso, para que se sancionen, para que le pidan cuenta, eso va a ocurrir? Es importante que el pueblo dominicano sepa que el hombre que hoy nos dirige no es un hombre que lo lleno de un sentimiento oscuro, ni vengativo. No es un hombre que viene con cuentas viejas, ahora que tiene poder, de alguna manera aplastar a sus contrarios. Ese no es Luis Abinader.
Luis Abinader es un hombre abierto, oportuno, es una persona que no tiene sino el mejor de los sentimientos. Eso no significa que nosotros vamos a ocultar nada de lo que haya hecho o haya ocurrido de manera nefasta en el pasado, ni tampoco vamos a encubrir lo que pueda producirse en el futuro si es que se produzca, porque es un hombre de tesón y de compromiso y no va a utilizar bajo ninguna circunstancia la influencia y la voluntad que el pueblo le ha dado para ocultar lo malo del pasado, del presente o del futuro. Pero vuelvo a repetir, no es un hombre que viene o que tiene dentro de sí un sentimiento, contrario a la naturaleza benévola, amplia de un pueblo dominicano como el nuestro, que es un pueblo de hombres y mujeres correctas. Pero ojo, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que la verdad se oculte en ningún momento. Entonces habrá sanción a la corrupción pública y privada. Lo que usted puede tener la certeza es que nosotros estamos generando, tanto lo hicimos en el Ministerio Público, como los procesos venideros será también en la justicia, para que haya un espacio de independencia que cuando surja, como ha surgido ya esta semana, una nota discordante en el manejo de los fondos públicos, tenga la certeza el pueblo dominicano de que encontrará las respuestas adecuadas, las que sean. Licenciado José Ignacio Paliza, con usted podemos conversar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted muy brevemente pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Don Guillermo, que no pierdan la fe ni el optimismo. Allí hoy en el Palacio Nacional, alrededor del presidente Luis Abinader, hay un grupo de hombres y mujeres que hemos ido al gobierno con el tesón y el compromiso de cambiar este país. Este país es de todos, no es de un grupo particular, ni de un grupo de poder que solamente pensó que parecería que era suyo y que los recursos públicos no sabía dónde comenzaban y dónde terminaban. Esos son temas del pasado. Este es un país cambiado, un país que ha respirado, un país que quiere mejores oportunidades y tenemos que construirlo juntos. Nosotros invitamos desde el gobierno dominicano, en ese mensaje que el presidente Abinader construye en cada paso que da por el territorio nacional, de que juntos somos más fuertes, de que juntos tenemos la capacidad de doblegar voluntades y de que juntos no hay absolutamente nada que pueda detenerse en el trayecto del cambio que ha impulsado o ha iniciado a impulsar el presidente Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, apreciamos muchísimo esta conversación auténtica, sincera, de un funcionario de esta administración comprometido con la decencia política. Qué bueno que sea así y vamos a continuar haciendo frecuente su presencia también como presidente del Partido Revolucionario Moderno aquí en Aeromundo. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza.